¡Ay, Dios mío! ¡Ah! Ducto de ventilación y... ¡Ay, Dios santo, qué fue eso! ¡What the fuck! Ya no puedo con más terror. No creo que pueda aguantar otro susto más. Entonces, ¿por qué no juegas otra cosa? Sí, pero necesito algo dulce. Algo adorable. Necesito a... Kirby. Hoy hablemos de Kirby. La adorable bola rosada no se cansa de ser adorable. Y ahora, después de la salida de su último juego en The Forgotten Land, Say hello to Mouthful Mode. nos sorprenden con un pequeño juego que salió justo este verano. Pero ¿qué podría ser más dulce que un juego nuevo de Kirby? Oh, ya sé. Un nuevo juego de Kirby comiendo dulces. ¿Prest? Sí, dime. No creo que este juego pueda ser más dulce. Tonterías. La premisa es simple. Hazme un mundo de caramelo. Pues sí, es exactamente eso. Kirby, quien está a punto de saborearse un delicioso pastel, por obra de un tenedor mágico, es encogido en miniatura. Y ahora, junto con el resto de sus amigos, clones... la franquicia no lo ha dejado muy en claro. Competirá con ellos para ver quién puede comer la mayor cantidad de postres en su camino. El apartado visual es estupendo, porque aunque no hay necesariamente mucho detalle, el diseño y las texturas de los postres los hacen lucir realmente deliciosos. Las tonalidades en color pastel y vibrantes colores en la comida hacen que la verdad te hagan abrir el apetito. ¡Sí! ¡Ven con papá! Los mapas aquí son realmente creativos, pues muchos de estos aprovechan diferentes temas de comida para formar todo el escenario. Usando tocino para crear puentes, galletas como escaleras o muros rompibles, incluso hasta sartenes que sirven como plataformas. Se pusieron en serio muy creativos a la hora de diseñar estos mapas, e hicieron un muy buen trabajo haciendo que cada uno luzca delicioso y exquisito. Porque realmente te dan ganas de ir por algo de comer ahorita mismo. Ahorita vuelvo. Uf. ¡Qué delicia! ¿Aunque estaba? Puedes jugar en solitario, partida local de hasta 4 jugadores o en línea. Habrán 3 diferentes eventos: carrera, minijuego y Battle Royale. Seleccionando el Grand Prix, jugaremos los minijuegos sucesivamente con otra carrera antes del evento final. Y bueno, ¿cómo se juega este juego? ¿Se acuerdan de Fall Guys? ¿Cómo quieres tú que te quiera, cariñito? ¿Y recuerdan a Super Monkey Balls? Pues regresaron, en forma de Kirby. Y es que esa es la mejor forma de describir la jugabilidad de este juego, ya que uno de los modos de juego es una carrera de obstáculos para ver quién es el primero en llegar a la meta, en la cual habrán 3 pasteles con diferentes tamaños y diferentes cantidades de fresas. Porque el objetivo no es solo llegar rápido a la meta, sino también recolectar la mayor cantidad de fresas posibles, las cuales estarán repartidas por toda la pista. Podrás moverte con la palanca y saltar. También habrán objetos especiales en forma de postres, que te darán diferentes poderes y ventajas en la carrera. Es gracioso cómo adaptaron los poderes más icónicos de Kirby en postres. Y cada cierta cantidad de fresas que vayas adquiriendo hará que tu Kirby vaya creciendo. El segundo modo de juego es el más corto de todos. En serio, es súper corto. Tan solo dura 20 segundos, durante los cuales deberás atrapar las fresas que irán cayendo sobre el escenario. Y el último modo de juego es una especie de Battle Royale, donde incluso si comenzaste mal la partida, aquí puedes darle la vuelta a todo el juego. Ya que el truco está en irse full contra el más gordo de todos para que suelte todas sus fresas. Todos tendrán a su disposición diferentes objetos, que aparecerán aleatoriamente para sacar a los demás del escenario. Pero, si estás en primer lugar, es probable que constantemente solo recibas fresas. Una deliciosa fresa. Una vez terminado el último evento, al más puro estilo de las estrellas bonus de Mario Party, se darán fresas adicionales como premio a los jugadores que más hayan hecho algo. Y a veces pareciera que esos bonos se lo inventan de la nada, porque te pueden premiar por todo. Y digo, de todo. Premio por más objetos recolectados.
40 fresas al Kirby número 1. Más fresas comidas en carrera. 40 fresas para el Kirby número 1. Más moras azules devoradas. 40 fresas al Kirby número 1. El Kirby más redondo. Otras 40 fresas al Kirby número 1. Más tiempo flotando en el aire. 40 fresas más al Kirby número 1. Sí, depende de qué humor esté el juego. Y nada de esto es exageración. Por cada cantidad de fresas que recolectes, irás subiendo de nivel, que te ayudará a desbloquear diversos premios, así como escenarios nuevos que se irán agregando a la lista cuando estés jugando, canciones adicionales que irán variando aleatoriamente, colores y sombreros para tu Kirby, algunos con diseños bastante adorables, múltiples decorativos para tu pastel en el hub principal, cada uno con referencias y personajes a títulos pasados de la franquicia de Kirby. ¿Qué cuántos desbloqueables hay? Muy bien, pues veamos. ¡135 niveles! Un chorro. Con todo esto dicho, Kirby Dream Buffet es un jueguito muy divertido, que recomiendo bastante si planeas jugarlo con amigos, ya que en cuanto a experiencia personal, las mejores partidas se daban cuando jugabas con 3 o hasta 4 amigos. Otra cosa que quisiera mencionar es que junto a los Kirbys, unos Waddle Dees estarán también en la partida como si de otros jugadores se trataran, lo que me hace pensar que tal vez en un futuro tengan alguna forma de jugar con más gente, algo parecido a Fall Guys. Pero veremos qué pasa dentro de un tiempo, ya que por ahora el juego carece de mucho contenido, y sí, muy a pesar de los 135 desbloqueables, porque aunque también el juego no es bastante costoso, no es algo que podrías pasar horas jugando incansablemente. Pero sin duda, las pocas partidas que decidas jugar con tus amigos serán ratos muy agradables y divertidos. Y bueno amigos, quiero agradecer a todos por el apoyo que recibió el video anterior. Es en serio impresionante la cantidad de gente nueva que se unió al canal. De verdad, lo agradecemos bastante. Todos sus comentarios nos motivan a Frest y a mí a seguirnos esforzando en traerles contenido de calidad y hacerles pasar un divertido momento con nosotros. Por eso, nos seguiremos esforzando en dar lo mejor para los fans. Por los fans. Por los fans. Cada quien hace su lucha. Están arrestados.